En esta siguiente clase de volumetría veremos ya la volumetría enfocada en la valoración volumétrica de ácidos bases. Previamente habíamos hablado de la volumetría en general, pero en este caso ya nos centraremos sobre uno de los temas más comunes, que es valorar ácidos y bases. Entonces, para esto la herramienta fundamental son las curvas de valoración. Estas curvas de valoración son unas gráficas que se hacen para identificar el punto final de una valoración, es decir, el punto donde identifico que ha terminado la reacción. Recuerden que el punto final es diferente al punto de equivalencia, porque el punto final evidencia un cambio físico por un ligero exceso luego del punto de equivalencia. Entonces, en esta curva de valoración busco el punto final, que es evidente por un cambio físico, y utilizamos, obviamente, diferentes señales. En general son cambios de color o un cambio en el potencial electrodo, o sea, en la carga de la sustancia, pero digamos que es otro tipo de valoración. De todos modos, para entender todas estas bases teóricas del punto final, se han desarrollado unas curvas de valoración. Estas curvas de valoración son una curva de la función en cómo se relaciona el analito con el titulante que estoy agregando. Se grafica el titulante en el eje Y contra el volumen en el eje X. Ahora les muestro un poquito en qué consiste. Entonces, estas curvas de valoración, que son las gráficas que me van a ayudar a entender mejor el tema del punto final, existen de dos tipos. Existen las curvas sigmoides y las curvas de segmento lineal. Las curvas sigmoides las observamos, digamos que son fáciles de identificar porque en una pequeña región hay un gran cambio. ¿Listo? Normalmente entre 0,1 y 0,5 mililitros, o sea, una pequeña adición de volumen genera un cambio importante, visible. Entonces yo rápidamente detecto que algo pasó. Ese algo es el punto final. Las curvas de segmento lineal hacemos mediciones en ambos lados de la curva, pero lejos del punto de equivalencia. Mientras que en las curvas sigmoides, precisamente mido cerca al punto de equivalencia, de hecho, cerca y lejos. En la curva de segmento lineal siempre trato de hacerlo a los ambos lados, pero lejos del punto de equivalencia. Esas mediciones cerca al punto de equivalencia se evitan y en este tipo de curva, que es diferente a las curvas sigmoides, eh, se usan, digamos que en los equipos. Los equipos tratan de interpretarlas y arrojarme pues un resultado sobre la concentración. Porque yo lo que hago es medir un volumen que estoy agregando versus otra función que podría ser concentración o pH y de acuerdo a eso deduzco. Digamos que para que sea más entendible están estas gráficas. Miren cómo la gráfica de la izquierda viene subiendo un poquito y de repente sube bruscamente y luego otra vez equilibra. Ese punto donde la curva de repente sube bruscamente se llama el punto de equivalencia. Es el punto en donde logré neutralizar mi analito con mi titulante y obtuve un ligero exceso. Ese ligero exceso hace que la curva suba hasta acá. Expliquémoslo con pH. Supongamos que yo tengo una muestra ácida con un pH de 1. ¿Listo? Entonces miren que va subiendo. 1, 1,1, 1,2. Y a esa muestra le estoy agregando titulante básico. El básico tiene un pH pues superior, sobre 10. A medida que voy agregando el titulante, el pH empieza a subir poco a poco. De repente,
el pH sube bruscamente y cuando iba subiendo de 1 en 1, 1, 1,5, 2, 2,5, de repente sube totalmente. Sube hasta acá, que es más o menos un pH de 10. La mitad entre 5 y 10 es 7, que 7 es más o menos la mitad y vendría a ser el punto de equivalencia, porque es donde ustedes ven que la gráfica sube bruscamente. Entonces es muy fácil porque uno grafica los puntos y donde ve que la curva se deforma es el punto de equivalencia. Entonces ustedes lo que están graficando son unos volúmenes contra unos pHs o unos volúmenes contra unas concentraciones. De todos modos siempre van a enfrentar dos unidades. Volumen que siempre va a ir en el eje X y otra función que va a ir en el eje Y. La curva segmento lineal básicamente es para lecturas de instrumento, entonces lo que miren que la gráfica simplemente hay un pequeño quiebre y yo tengo que interpretar más o menos ese quiebre, pero ese quiebre digamos que no es tan notable como una curva sigmoide. Entonces, estas curvas de segmento lineal las dejamos para los equipos y nosotros nos dedicamos a las curvas sigmoides porque el punto de equivalencia es muy fácil de detectar. Entonces, simplemente ustedes grafican los datos y obtienen pues su resultado. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, esta tabla. Entonces miren que aquí les ponen un ejemplo. Ustedes tienen una muestra de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar. ¿Listo? Tienen la muestra en su Erlenmeyer, llenan la bureta con una base y empiezan a titular lentamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo 0 mililitros de NaOH, cuando no he agregado nada de titulante, tengo un pH de 1, o sea, ese es el pH de mi ácido. Luego resulta que agrego 40.91 mililitros de NaOH. Cuando agrego esos 40,91, pasa a un pH de 2. ¿Listo? Luego, subo y agrego 8.11 mililitros más. De 2 sube a 3. Entonces, reflexionemos un momento. Miren, para que el pH suba de 1 a 2, necesitó que agregáramos 40.91 de base. Pero para subir de 2 a 3, solamente necesito 8. Para subir de 3 a 4, solo necesito 0,9 mililitros. Para subir de 4 a 5, solamente 0,09. Y para subir de 5 a 6, 0,009. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Esa tabla. Quiere decir que a medida que nos vamos acercando al punto de equivalencia, el volumen que se necesita es cada vez menos para que el pH suba. Cuando llegamos al pH de 6, para pasar de 6 a 7 necesito 0,001 mililitros, o sea, nada, una gota, menos de una gota. Por eso cuando ustedes están en un pH 6, que es transparente la solución, y agregan una gota, es como si ustedes estuvieran agregando 0,1 mililitros. Entonces salta de una de aquí a acá. De 6 salta a 9. Y el 9 por eso es que se les coloca fucsia. Por eso lo normal es agregar una gotica o la mitad de una gota para que les quede más o menos por estos lados el pH. Entonces, ¿qué es lo importante de esta tabla? Ver que a medida que el pH sube, el volumen que se requiere es menor. ¿Listo? Por eso la gráfica es así. Entonces miren que cuando el pH es 1, entonces tenemos aquí el pH 1 y va subiendo lentamente. Va subiendo 1, 1,5, va subiendo a 2 y va subiendo. Cuando llega, en este caso, a 50 mililitros, miren que de repente sube.
y llega hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque si ustedes ven pH de 10, el volumen agregado hasta esa parte es de 50 con 10. Más o menos esto es 50 con 10. Entonces miren que cuando globalmente han agregado 50 mililitros, el pH es de 7. Pero cuando han agregado 50 con 1, que eso, o sea, es casi lo mismo, pasa a un pH de 10. Entonces, por eso miren que este cambio de 7 a 8, a 9, a 10 sucede en un lapsus muy pequeño. Entre 50 y 50 con 10 se va de 7 a 10 el pH. O sea, cambia mucho con casi nada de volumen. Diferente a lo que pasa antes. Miren que se necesitó 40,91 para subir a 2, se necesitó 49 para subir a 3, 49,9 para subir a 4, 49,99 para subir a 5. O sea, es muy poquito, la verdad. Luego que ya llegamos posterior al punto de equivalencia, tengo que empezar a agregar mucho para que cambie. Entonces miren que para pasar de 9 a 10 necesito 0,1, pero para pasar de 10 a 11 necesito 1. Y para pasar de 11 a 12 necesito 10, porque de 51 a 61 hay 10. ¿Listo? Entonces, para que entiendan esta gráfica, en la primera columna están el volumen total agregado y en la columna 3 es el volumen que se agrega por partes. O sea, de 1 a 2 se agregó de 0 a 40,91, o sea, se agregó globalmente 40,91. De 2 a 3 voy agregando 49, pero entonces la diferencia entre 2 y 3 es 49 menos 40,91, o sea, 8,11. Para subir de 3 a 4 subió a 49,90. 49,90 menos 49,01, 0,89. Y así sucesivamente. ¿Para qué son esta tabla? Porque esa tabla les permite ver visualmente que es muy poquito el volumen que agregan para ir cambiando volumen por acá en la mitad, y acá les enseña de manera global cuánto volumen van agregando. ¿Listo? Y entonces la gráfica quedaría así, va ascendiendo lentamente, cuando llega al punto de equivalencia sube bruscamente y luego sigue subiendo lentamente. Exactamente lo mismo pasa con el pOH, solo que es el inverso. Mientras que tengo 1 de pH, tengo 13 de pOH. Si tengo 2 de pH, tengo 12 de pOH, porque recuerden que la escala es 14. Entonces, 14 menos 1, 13. 14 menos 2, 12. 14 menos 3, 11. 14 menos 4, 10. Y así sucesivamente. Y eso es lo que graficamos acá. Entonces, la gráfica que está en línea es cuando tengo una muestra ácida y le voy a agregar base. El pH de la muestra ácida está bajito y a medida que agrego base voy subiendo. La otra forma de valoración es que yo tenga una base y le agregue ácido. Entonces, si yo tengo una base, arranco con la gráfica punteada. Tengo un pH muy alto y a medida que le voy agregando ácido, el pH va bajando. ¿Listo? Esas son las dos gráficas, dependiendo del tipo de valoración que esté haciendo. Entonces, estas valoraciones especiales que son para ácidos y bases se llaman valoraciones de neutralización. Son usadas para determinar ácidos y bases. Podemos hacerlo de tres maneras distintas. Valorar un ácido fuerte con una base fuerte, valorar un ácido débil con una base fuerte, valorar una base débil con un ácido fuerte. Miren que la muestra puede ser ácido fuerte, ácido débil, base fuerte o base débil. Pero el titulante siempre es fuerte, ya sea una base fuerte o ya sea un ácido fuerte. Ya habíamos hablado en la presentación anterior que el titulante, el que está en la bureta, siempre tiene que ser fuerte porque debemos garantizar que reaccione en un 100%. ¿Listo? A la muestra le agregamos un indicador químico, que puede ser una sustancia que cambie de color. Un ejemplo de laboratorio que vieron en los videos es la fenolftaleína, que se coloca fucsia en medio básico y transparente en medio ácido.
Entonces, ustedes tienen su titulante, que debe ser fuerte, ya les dije. Y entre los ejemplos de titulantes o disolución estándar, que es lo mismo porque es digamos que mi referente, puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Lo único que nunca se olviden que un titulante o disolución estándar siempre debe ser fuerte para que reaccione al 100% y pueda ver el final nítidamente, porque si no reacciona al 100% va a ser muy difícil de interpretar. A partir de esta información existen dos tipos de errores en ese tipo de valoraciones, unos errores determinados y unos errores indeterminados. Errores determinados cuando el pH al cual el indicador cambia de color es diferente al punto de equivalencia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo sé que el punto de equivalencia es 7, ¿listo? Pero el indicador solo cambia de color en 11. Entonces, ¿para qué ese indicador si el indicador va a ponerse fucsia en 11? Y yo en 11 ya estoy lejos del punto de equivalencia. ¿Listo? Entonces, el indicador, su cambio de color debe ser cerca al punto de equivalencia. Un poquito por arriba porque es el punto final, pero un poquito, o sea, tiene que estar cerca. No puede estar muy lejos porque eso sería un error determinado. Y un error indeterminado es que de pronto la persona no sea capaz de detectar el color, que no sea capaz de detectar el cambio porque el cambio es un color muy clarito y no lo alcanza a ver. O tiene astigmatismo, miopía, hipermetropía o cualquier enfermedad de la vista que no le permite identificar bien los colores. Eso se llama un error indeterminado. Digamos que no depende pues de la persona, es una condición humana. Mientras que los errores determinados es por un error de elección en el indicador. Es un error que comete la persona. Entonces, así pues, tenemos un listado muy largo de indicadores. Entonces, tenemos el azul de timol, tenemos el amarillo metilo, el naranja metilo, verde bromoquesol, rojo de metilo, violeta de bromotimol, azul de bromotimol, rojo de fenol, violeta de cresol, fenolftaleína, timolftaleína y amarillo de alizarina. Miren que cada indicador tiene un intervalo de transición. ¿Qué quiere decir ese intervalo de transición? Que en ese intervalo va a cambiar de color. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, la fenolftaleína dice que cambia entre 8, 3 y 10. Y digamos que está bien, porque el punto final es el pH de 7, perdón, el punto de equivalencia es el pH de 7, que es toda la mitad, y una ligera gotica seguramente me va a subir a un pH de 8, que es cuando la fenolftaleína se va a poner fucsia. Entonces es bueno porque está muy cerca del punto final. El punto de equivalencia está muy cerca del punto final. En el azul de timol, miren que el azul de timol cambia entre 1, 2 y 2,8. Entonces, para este caso, el punto de equivalencia tendría que ser, por ejemplo, 1, para que este azul de timol se pueda usar. Y cambiaría en nuestro caso de rojo a amarillo. Tenemos también el amarillo metilo que cambia entre 2,9 y 4. Entonces esto quiere decir que el punto de equivalencia tiene que estar por ahí en 2, en 2,5. Tenemos el naranja metilo que cambia entre 3,1 y 4,4. Así que el punto de equivalencia debiera estar antes de 3. Verde bromoquesol y así todos. Entonces lo importante es que ustedes miren en qué intervalo cambia cada indicador de color y que entonces cuando tengan un ejemplo de valoración, ustedes sepan qué indicador usar. Entonces, ustedes tienen una valoración de un ácido y una base, ustedes saben, les dan la información, les dicen el punto de equivalencia de esta reacción es 5, por ejemplo. Entonces, si el punto de equivalencia es 5, le dirían cuál indicador vamos a usar. Entonces, ustedes van a ver la tabla y dicen, a ver, el violeta de bromotimol cambia 5,2 y el azul de bromotimol cambia 6,2 y el rojo fenol cambia 6,8. Pues la verdad me podrían servir los tres, ¿cierto? Como de 5 a 5,2 la diferencia es muy pequeña, digamos que sería más difícil ajustarse a ello, porque de pronto coloco una gota y ya me paso de 6,8 y entonces el color simplemente no se alcanza a ver el cambio.
Entonces yo usaría el azul de bromotimol. Con el azul de bromotimol, digamos que agrego una gota de exceso y de 5 cambiaría el pH 6, por ejemplo, y podría detectar el punto final. Entonces, siempre que el punto de equivalencia esté antes del punto final y que esté muy cerca para que el indicador sirva para algo, si no, lo vamos a desperdiciar. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo? Y digamos que el ejemplo más sencillo es hacer una valoración de ácido fuerte con base fuerte. Entonces, en este ácido fuerte con base fuerte, un ejemplo sencillo que digamos que lo usa cualquier laboratorio es hacer una curva de valoración de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,05 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. ¿Qué quiere decir? Usted tiene su Erlenmeyer con la muestra de ácido, tiene 50 mililitros, y tenemos aparte una base fuerte que se llama hidróxido de sodio a una concentración de 0,1 molar. Entonces, inicialmente tengo mi muestra, tengo 0,05 molar. Recuerden que al principio de la asignatura les enseñé que para sacar el valor P de una concentración se saca el menos logaritmo de la concentración. Como en este caso estamos hablando de ácido, sería pH. Menos logaritmo de 0,05 molar. Eso sería 1,30. ¿Qué quiere decir? Que antes de empezar a agregar titulante, mi muestra tiene un pH de 1,30. Listo. Entonces, a 0 mililitros de titulante agregado, tengo un pH de 1,30. Ese es mi primer punto de la gráfica. Siguiente punto. Supongamos que agregué 10 mililitros de NaOH. ¿Listo? O sea, abrí la bureta y agregué 10 mililitros. Entonces, ¿cuánto ácido me queda? Entonces tenemos el ácido inicial, que es 0,5 por 0,5, miren, 0,5 por 0,5 litros. El ácido inicial que tengo menos la base que agregué. ¿Cuánto agregué de base? Agregué 10 mililitros. ¿Cuánto es 10 mililitros en litros? 0,01 por 0,1, porque miren que 0,1 es la concentración. Entonces, el ácido que tengo menos la base que agregué sobre el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? 50 que tenía de ácido más 10 que agregué de base, eso me da 60. Entonces, si yo opero los paréntesis y luego lo resto y divido entre el volumen sumado, me da una concentración de 2,5 por 10 a la menos 2. Otra vez, como estamos hablando de ácido, saco el valor P del ácido, es decir, pH. Menos logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 2 me da 1,60. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no había agregado nada de base, el pH era 1,30. Ahora que agregué 10, el pH es 1,60. El taller que les dejé habla que hagan diferentes actividades que les he dejado en las diapositivas. Una de las actividades es, ya que yo les comencé con 0 y con 10, ustedes complétenlo, háganlo con 15, con 20, con 22 y con 24,8. Y me indican cuál fue el pH que obtuvieron con 15, con 20, con 22 y con 24,8. ¿Listo? Continuamos. Ahora supongamos que agregué 25 de base. ¿Cómo es la fórmula? Ya les dije. Ácido que tengo menos base que agregué sobre el volumen total. Pero aquí pasa algo, que si ustedes desarrollan los paréntesis, el ácido que tienen menos la base que agregaron es exactamente el mismo número. 0,0025 y 0,0025. Es decir, 0. 0 dividido entre un número va a dar 0. Cuando pase esto, cuando el ácido que tienen es igual a la base que agregaron, quiere decir que llegaron al punto de equivalencia, ¿cierto? Porque tienen lo mismo de ácido que lo mismo de base. Eso se llama punto de equivalencia, ya les había hablado. Entonces, cuando llegamos a este punto de equivalencia o punto de equilibrio, como no se puede operar, inmediatamente decimos que estamos
en el pH de 7, porque estamos en mi punto de equilibrio o punto de equivalencia. ¿Listo? Entonces estamos en pH de 7. Seguimos. Ahora supongamos que agregué 25.10 mililitros de NaOH. Cuando yo paso del punto de equivalencia, en 25 fue el punto de equivalencia, la fórmula se invierte. Porque a 25 todo el ácido reaccionó con la base que agregué. Entonces se me acabó el ácido. Entonces lo que yo voy a seguir agregando va a ser base, así que yo voy a tener es base. Entonces invierto la fórmula. Ahora es base que he agregado menos el ácido que tenía inicialmente. Entonces, ¿cuánto he agregado de base? 0,1 por 0,0251. ¿Cuánto tenía de ácido? 0,05 por 0,05. A toda la base que he agregado le resto el ácido que tenía y eso lo divido entre el volumen total, que es la suma de los volúmenes del titulante y de la muestra. ¿Listo? Esta operación me da 1,33 por 10 a la menos 4. Le saco el menos logaritmo y aquí hay un dato importante. Antes del punto de equivalencia yo medía ácido. Después del punto de equivalencia estoy midiendo base. Así que el valor P que voy a sacar es el valor P de OH. Así que el menos logaritmo de 1,33 por 10 a la menos 4 me da 3,88. Pero esto es el valor P, o sea, es el POH. Para encontrar el pH tengo que a 14 restarle 3,88. Y ahí ya tengo 10,12. Entonces miren, aquí está un ejemplo claro de ese cambio brusco que les venía hablando. Miren que con 25 mililitros el pH es de 7 y con 25,10, o sea que es nada que lo que cambié, subió a un pH de 10,12. ¿Listo? Quiere decir que estamos en el punto de equivalencia. Es súper evidente. Si ustedes graficaran todo esto que les acabo de decir, obtendrían una gráfica más o menos así. Entonces, con 0 mililitros de NaOH tengo 1,30. Con 10, 1,60. Con 20, 2,15. Con 24, 2,87. Con 24,9, 3,87. Con 25, 7. Con 25,10, 10,12. Con 26, 11,12. Y con 30, 11,80. La idea es que ustedes grafiquen estos datos. ¿Listo? Esta gráfica es un ejemplo, pero no es exactamente esos datos. Grafican pH en el eje X versus volumen, perdón, pH en el eje Y versus volumen en el eje X. Importante que estos datos de acá, el 15, el 20, el 22, el 24,8, los sumen a esta tabla de aquí. Entonces van a graficar estos puntos que están aquí más estos puntos que calculan acá. 15, 20, 22, 24,8 y estos que están acá. ¿Listo? Estos pues ya están hechos, pero estos de acá tienen que demostrar cómo obtienen el pH para cada punto. Luego que los tengan todos, van a hacer la gráfica. Ese es otro punto del taller. ¿Listo? Luego decimos algo que se llama efecto de la concentración. En el efecto de la concentración, nosotros vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer, pero vamos a cambiar algo. Antes el ácido era de 0,1 molar. Ahora el ácido va a ser de 0,005 molar. Y el NaOH, que era de 0,1, ahora va a ser 0,001. Hagan exactamente los mismos puntos. Estos que están aquí, más estos que les pedí acá atrás, y díganme qué diferencias se encuentran con respecto al ejercicio que acabamos de hacer. Comparan las gráficas y explican cuál es la diferencia que ven. La ven más larga, la ven más alta, la ven más ancha, ven que el punto de equivalencia cambió, etc. ¿Listo? Puede que el punto de equivalencia cambie, puede que no, puede que, o sea, algo puede pasar. Entonces, otro punto del taller es comparar al cambiar la concentración del ácido y la base, ¿qué está pasando? ¿Listo? En el caso de la valoración de base fuerte con ácido fuerte, es exactamente lo mismo, pero al contrario.
Entonces ustedes ya no tienen una muestra de ácido, sino una muestra de base. Y ya no tienen un titulante básico, sino un titulante ácido. Van a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo antes para 24,5, para 25 y para 25,5 de titulante agregado. La respuesta se la estoy dando ahí. Da 10,83, da 7 y da 3,18. Pero demuestren con cálculos que les da eso. ¿Listo? Y construyen con esos 3 puntos más otros 3 puntos que ustedes propongan, construyen la curva de valoración. Entonces, esto no lo pueden repetir con otras personas más que con su pareja, porque es imposible que dos parejas piensen los mismos puntos inventados. Entonces van a hacer una gráfica con 6 puntos. Estos 3 puntos que les doy aquí, más otros 3 puntos que tienen que inventarse. Entonces, ¿qué va a cambiar con respecto a sus cálculos de acá? Que en este caso, como ustedes comenzaban con ácido, era ácido disponible menos la base que agrego sobre el volumen total. En el caso de acá va a ser base que tengo menos el ácido que agrego sobre un volumen total. El resultado de esa operación va a ser la concentración de la base. Le sacan el menos logaritmo a esa concentración, pero ojo, van a tener el pOH. Así que tienen que a 14 restarle el pOH para que tengan su pH, que es el punto que van a dibujar. Esta gráfica más o menos les dice lo que pasa. Arrancan arriba y empiezan a bajar. ¿Listo? Es al contrario de lo que pasaba acá. ¿Listo? Cuando lleguen al punto de equivalencia, recuerden que se invierte la fórmula. Si inicialmente era base menos ácido, después del punto de equivalencia sería ácido menos base. ¿Listo? La invierten solamente cuando pasan el punto de equivalencia. Y el denominador siempre es lo mismo, la suma de los volúmenes. ¿Listo? Este es otro punto del taller. ¿Qué pasa con los ácidos débiles? Con los ácidos débiles la cosa cambia un poco. Y para los ácidos débiles tenemos, digamos que 4 tipos diferentes de cálculos para calcular de acuerdo a la zona en que estemos. 1, al principio de la disolución solo tenemos el ácido débil o la base débil. 2, después de la adición de una parte titulante, la disolución consiste en una solución amortiguadora. ¿Qué es una solución amortiguadora? Una mezcla de ácido y base. En el tercero, que es el punto de equivalencia, la disolución solo tiene algo que se llama ácido conjugado o base conjugada, que es una sal. Y el pH se calcula a partir de ese producto. Y por cuarto, que es después del punto de equivalencia, el exceso del ácido fuerte o de la base fuerte que estoy agregando suprime el carácter ácido básico de la reacción que teníamos, de manera que el pH solamente se va a regir por el exceso titulante que tengo, ya sea ácido o ya sea básico. Estos cálculos de valoración de ácidos bases son mucho más complejos que los ácidos fuertes o bases fuertes. Miren que lo otro simplemente era una resta, una división y se acabó. Aquí es más complejo y depende de en qué etapa estemos trabajando. Cuando iniciamos, o sea, cuando yo no tengo nada de titulante, solo tengo muestra, hay un cálculo. Entonces, el ejemplo sería, hagamos una curva de valoración de 50 mililitros de ácido acético 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. Mi muestra es el ácido acético, es un ácido débil, y mi titulante es el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces lo primero que hacemos es calcular el pH de mi ácido acético sin agregar titulante. Entonces eso lo hago de la manera siguiente. Raíz cuadrada de K sub A por la concentración del ácido. ¿Qué es K sub A? Es la constante ácida. Recuerden que las constantes ácidas y las constantes básicas son teóricas y se las dan y están en los libros y en internet y en todo lado. La constante ácida del ácido acético toda la vida va a ser 1.75 por 10 a la menos 5. Entonces, la raíz cuadrada de 1.75 por 10 a la menos 5 por 0,1, que es la concentración del ácido acético, tendremos 1,32 por 10 a la menos 3.
Y el menos logaritmo de este valor me da un pH de 2,88. ¿Qué quiere decir? Que al inicio de mi cálculo, sin agregar titulante, yo tengo un pH de 2,88. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es agregar un poquito de titulante. Entonces decimos que, por ejemplo, agregué 10 mililitros de titulante. Entonces, cuando yo agrego titulante, se produce una solución amortiguadora, porque tengo en mi medio ácido y también tengo base, ¿listo? O sal, que es lo que se está formando gracias al titulante que estoy agregando. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula el ácido que tengo menos la base que agregué sobre el volumen total. Hasta ahí vamos igual que antes. Entonces, ¿cuál es el ácido que tengo? 50 mililitros por 0,1 molar. ¿Cuánto es la base que agregué? 10 mililitros de 0,1 molar. ¿Cuál es el volumen total? 50 más 10, 60. ¿Listo? Esa operación pues me da un número X. ¿Listo? Miren que cuando yo siempre multiplico volumen por concentración, lo que estoy haciendo es encontrar las moles. No se olviden, para eso es ese cálculo. Por eso calculo concentración por volumen, para tener las moles. Como es una solución amortiguadora, tengo dos cosas. Tengo primero, ¿cuánto me queda de ácido? Entonces, ¿cuánto me queda de ácido? El ácido que tenía inicialmente menos la base que agregué sobre el volumen. Eso me da un dato. ¿Cuánto tengo de la nueva base creada? La base que agregué sobre el volumen total. ¿Listo? Esto me da un valor. Aquí se expresa en fraccionario. 10 por 0,1, 1. Y 60 lo paso. 1 sobre 60. Esta operación de arriba da 4 y se pasa el 60. Entonces, para el volumen de 10 mililitros, sustituimos las concentraciones de ácido y base en la expresión de la constante de disociación del ácido acético. Entonces, ¿cuál es la ecuación del ácido acético? Es así, tenemos el ácido acético y cuando el ácido acético se divide, se forma OAC, que es la base, más H3O más, que es el ácido. Recuerden que la constante es productos sobre reactivos. ¿Cuáles son los productos? El ácido, aquí está el ácido, sobre la base. ¿Cuál es la base? Esta de acá, que aquí está como 1 sobre 60. Aquí está. Sobre reactivos. ¿Cuál es el reactivo? El ácido. ¿Cuál es el ácido acá? El 4 sobre 60. Aquí está. Cancela 60 sobre 60. Y esta operación les da 1.75 por 10 a la menos 5. ¿Por qué 1.75 por 10 a la menos 5? Porque este 1.75 por 10 a la menos 5 es la constante ácida del ácido acético que nadie la va a cambiar. Entonces, la única incógnita es el H3O más. Despejamos y H3O más me da 7 por 10 a la menos 5. El menos logaritmo de 7 por 10 a la menos 5 me da 4,15. Para que no se confundan con esos fraccionarios, la verdad es que ese fraccionario, ese libro, lo calculó así. Pero ustedes calculen todo esto y lo que les dé. Y calculen esto y lo que les dé, el valor entero. Primero desarrollan esta multiplicación y luego desarrollan esta multiplicación y restan este valor menos este valor y lo dividen entre, pero aquí no es mililitros, sino en litros, ¿listo? Lo dividen entre 0.060, ¿listo? Y en el de acá multiplican el volumen por la concentración sobre el volumen. Si arriba van a dejar el volumen en mililitros, abajo está en mililitros. Miremos acá atrás. Yo siempre lo dejo en litros. Miren que están litros, litros, y estos de acá también los paso a litros. Entonces, como la concentración es molar, entonces en teoría todos los volúmenes tienen que estar en litros. Entonces 50 mililitros lo pasan a litros, este lo pasan a litros, a litros, a litros, todos los volúmenes de mililitros a litros. Los valores que les dé los colocan en la ecuación y les tiene que dar después de despejar, porque miren que ese es el desconocido, entonces este pasa a multiplicar, este pasa a dividir. 7.10, 7 por 10 a la menos 5 y el pH es 4,15.
Este mismo proceso, que son dos ecuaciones, y que eso se coloca en esta ecuación, se hace para cualquier adición de volumen antes del punto de equivalencia. Entonces, digamos que aquí agregué 10, medio así. Luego, tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando agregué 25. Entonces, lo mismo. En el ácido tengo el ácido que tengo menos la base que agregué sobre el volumen. ¿Cuánto formé de base? La base que agregué sobre el volumen total. Recuerden, no hay necesidad de que lo dejen en fraccionario. Simplemente operen todo y lo que les dé, pero tienen que convertir esos volúmenes de mililitros a litros. Lo mismo, en la constante, reemplazamos los datos aquí y despejan, y eso pues es lo que les dé. En este caso les da 4.76. En este punto, las concentraciones del ácido y la base se cancelan en la expresión para H3 o más. Miren que en el ácido les dio 2.5 sobre 75 y en la base les dio 2.5 sobre 75. O sea que esto es igual. Si ustedes lo solucionan en número entero, les va a dar el mismo número. ¿Qué quiere decir? Que están en un punto en donde las concentraciones son las mismas, entonces se anulan y la concentración de ácido va a ser la constante ácida. ¿Listo? Se anularon y dio de una vez esta constante ácida, que si le sacamos el medio logaritmo da 4,76. Eso pasa en 25 mililitros. ¿Listo? ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? Entonces, en el punto de equivalencia, todo el ácido acético se convierte en acetato de sodio. La disolución, por lo tanto, es similar a la formada de la disolución de la sal en agua. Y el cálculo es idéntico al que estaba antes. Entonces, en el punto de equivalencia, yo lo que hago es volumen de la base agregada por su concentración sobre el volumen total. Si yo tenía 50 mililitros de muestra y agregué 50 de titulante, pues voy a tener 100. ¿Listo? Esto me da este valor. Entonces tenemos esta ecuación. Tenemos mi base, reacciona en agua y se forma el ácido acético más OH-. Esta concentración de OH- es la misma del ácido acético. Entonces la concentración de la base va a ser igual a 0.05, que es esta de acá, menos el OH, que el OH yo voy a decir que, pues, que no me aporta mucho, porque vendría a ser el OH del agua. Entonces va a quedar 0,05. Sustituimos estas cantidades y obtenemos. Tenemos KW sobre K sub A. OH al cuadrado sobre 0.05 es igual a KW sobre K sub A. ¿Cuánto es KW? 1 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto es K sub A? 1.75 por 10 a la menos 5. Hacen la operación y les tiene que dar 5.71 por 10 a la menos 10. Sacamos la raíz cuadrada de concentración por K sub B. ¿Listo? Porque esta ya no es K sub A, es K sub B porque estamos hablando de base. Entonces, concentración por K sub B da 5.34 por 10 a la menos 6. El menos logaritmo de esto me da un valor. Y ese valor se lo resto a 14. 14 menos ese valor me da 8,73. Quiere decir que en el punto de equivalencia tengo un pH de 8.73. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos puntos de acá? En estos puntos de acá yo tengo una solución amortiguada, una solución amortiguadora. Tengo ácido y tengo la sal. ¿Listo? Y eso los relaciono en la constante y obtengo lo que obtengo. Pero en el punto de equivalencia, todo el ácido acético inicial se acabó. Entonces, lo único que tengo es acetato de sodio. Y el acetato de sodio, entonces,
lo único que me va a formar es la base que agregué sobre el volumen total. Y ya voy a obtener entonces que el acetato de sodio se disocie, reacciona con el agua formando estos componentes, desprecio el OH del agua y tengo que la base es igual a 0,05. Y listo. Con eso tenemos entonces la ecuación de acá, KW sobre KA. Y hacemos la concentración de OH. ¿Listo? Concentración de OH, raíz cuadrada de los valores. ¿Por qué OH al cuadrado? Porque si le sacamos la constante a esto, y yo digo que el ácido es igual al OH, miren acá, entonces recuerden que la constante es producto sobre reactivos. Entonces OH por OH, porque son lo mismo, OH al cuadrado, sobre reactivos. El agua no se cuenta. El único reactivo sería el OAC, y el OAC aquí estoy diciendo que es 0,05. Aquí está. Para despejar este cuadrado se saca raíz cuadrada, este es 0,05 sube acá, multiplica por 531, que es lo que pasa acá, y obtengo mi pH. Eso es en el punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, por ejemplo, 50 con 10, un ejemplo, yo simplemente voy a calcular toda la base que agregué menos el ácido que tenía sobre el volumen total. Calculo, esto me da 9,99 por 10 a la menos 5, saco el menor logaritmo de este valor, a 14 le resto este y me da un pH de 10. ¿Listo? Para que les quede más claro el tema de las curvas de valoración para bases débiles, vean el PDF que les subí en la página 16. ¿Listo? Ahí, digamos que hay otra explicación un poco más extensa de esto, pero básicamente esto es lo que pasa. Y todo esto se resume en estos 4 pasos que hacemos. Al principio la disolución, después de la adición de volúmenes, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Al inicio, raíz de la concentración por la constante sin agregar ninguna base. Luego de la adición, es una solución amortiguadora, tengo el ácido y tengo la base. Después de la adición, otro punto cualquiera, también en solución amortiguadora, tengo ácido y tengo la base. En el punto de equivalencia solamente tengo la base, la sal, y después del punto de equivalencia solamente tengo exceso de base. En el libro, en la página 16, van a ver esto mismo, más explicado, un poco más ejemplos, y van a ver para bases débiles, porque aquí lo hicimos para ácidos débiles. En esta parte van a encontrar para bases débiles. Y esto en general sería la valoración para ácidos y bases.